Funcionalizar conflictos implica cambiar la perspectiva desde la cual observamos y nos relacionamos con ellos. Así pues, lo que vamos a presentar en este vídeo es una perspectiva integradora que me permita no odiar ni rehuir a los problemas, sino verles la función y el propósito a esas situaciones desafiantes y desde este desarrollo, ese propósito último que tendría cualquier problema y cualquier otro tipo de existencia o circunstancia que observemos, sería el propósito de generar y expandir conciencia. Ahora bien, no todo el mundo va a estar de acuerdo ni le va a parecer plausible o razonable que el propósito de toda la existencia, que el propósito de todas las cosas sea en última instancia generar y expandir conciencia. No todo el mundo va a estar de acuerdo con esto. Entonces aquí nos vamos a ver con un primer desafío, ¿no? Es decir, bueno, si esto fuera una verdad absoluta, todo el mundo estaría de acuerdo con esto. ¿Sí? O sea, sería absoluto, o sea, nadie podría estar en contra, pero el caso es que hay muchas personas a las que este propósito, este axioma no les resuena, no les parece razonable, etcétera, etcétera. Por eso en este vídeo vamos a dedicar un ratito a charlar acerca de las diferencias que existen entre una verdad absoluta y una verdad relativa. Así que si este tema te interesa, bienvenido, bienvenida, vamos allá. Todo desarrollo teórico parte de un axioma base que va a ser como el pilar o el sostén desde el cual se va a descolgar todo el resto de la perspectiva, de la percepción, de la teoría, del desarrollo que vamos a ir abriendo y que vamos a ir compartiendo en este canal. Por lo tanto, un axioma es algo así como una premisa base de la que descuelgan un montón de otras premisas que van a estar totalmente supeditadas a esta primera y que me van a dar toda una teoría, toda una nueva perspectiva, toda una nueva manera, una nueva visión desde la cual ver las cosas. Ahora bien, aquí viene el punto en el que quiero centrarme y enfocarme en este vídeo. Un axioma no es una verdad absoluta. Un axioma es una verdad relativa para aquel que decide supeditarse a ese modelo que tiene como premisa base a ese axioma. Por ejemplo, el axioma base de este desarrollo que estoy compartiendo contigo en este canal de YouTube sería el siguiente. Toda la existencia tiene como propósito último la generación y expansión de conciencia. Ahora bien, no todo el mundo va a estar tan de acuerdo como yo con esta premisa base. No a todo el mundo le va a resultar obvio y evidente, que es lo que me pasa a mí, que esta sea una verdad universal. Va a haber muchísimas personas en el mundo con las que vas a estar hablando, compartiendo, relacionándote y que te van a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tu perspectiva. A mí no me parece que toda la existencia tenga como propósito último generar conciencia. Entonces, si tú y yo no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que esto que estamos diciendo, toda la existencia sirve como fin último para generar conciencia, es un axioma sobre el que basamos la perspectiva que queremos desarrollar en nuestra experiencia de vida y nos confundimos y pensamos que es una verdad absoluta, lo que vamos a hacer es tratar de convencer y evangelizar a todo el mundo de que esa es la verdad a la que todo el mundo se tiene que supeditar. Y por lo tanto no vamos a ser capaces de poder vincularnos con otros de manera que podamos respetar la visión y la coherencia que cada uno tenga en su interior a la hora de observar y percibir la realidad. Seguramente, como me pasó a mí en su día, te estará pasando por la cabeza. Y entonces, ¿cuál es la verdad absoluta del origen y del propósito que tiene toda esta existencia y todo este universo? Bueno, yo creo, de nuevo te estoy hablando desde mi mirada personal, porque como podrás ver tengo una cara con dos ojos, una nariz, una boca, significa que soy una persona. Y significa que todas mis percepciones y todo lo que te comparto no es otra cosa que una mirada personal. Sí, obviamente que mi mirada es personal, así que lo que te estoy compartiendo es lo que veo desde mi personita, que es lo que soy una persona, ¿sí? Y mi mirada es personal,
Sí, quería dejar este paréntesis claro porque hay gente que parece que le cuesta entender que lo que comparto es mi mirada personal, lo repito otra vez para que quede claro. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, ¿y entonces cuál es la verdad absoluta? Bueno, la verdad absoluta sería ninguna, ¿sí? La verdad absoluta sería nada. Para que una verdad sea absoluta, tiene que ser verdad para absolutamente todas las partes que componen a ese todo, a ese absoluto. Y la única cosa que todos tenemos en común, con la que todos los elementos de este universo podemos estar de acuerdo, es con la nada, con ninguna cosa. O sea, no hay ninguna cosa con la que todos estemos de acuerdo. Todos tenemos nuestra propia perspectiva particular, nuestro propio axioma base desde el cual ver las cosas, nuestra propia visión de cómo son las cosas y cómo se organizan en el universo. Por lo tanto, la única verdad absoluta que puede de alguna manera reunirnos a todos y con lo que podríamos estar todos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo en todo. Por lo tanto, la verdad absoluta tendría que ver con ninguna. No hay. Otra manera de decir esto es decir que la verdad absoluta es nada. ¿Sí? Evidentemente que al decir esta frase suena rarísimo, ¿sí? Porque el lenguaje tiene sus limitaciones. Entonces, con estas limitaciones que tiene nuestra vía de comunicación, que es el lenguaje, vamos a tener como referencia, para poder ayudarnos a darnos cuenta de lo que estoy tratando de transmitir, como referencia vamos a poner a que la verdad absoluta es nada. Cuando la perspectiva a la que poco a poco trato de adherirme es una perspectiva que tiene como premisa base que la única verdad es nada, ninguna, lo que estoy haciendo es tener una perspectiva que me permite incluir a cualquier perspectiva particular o personal que pueda existir en ese conjunto de universo, ¿sí? Porque cuando yo digo que la verdad absoluta es nada, estoy poniendo cero restricción y cero condición, ¿sí? Porque nada es nada, por lo tanto no hay ningún límite, no hay ninguna restricción, no hay una idea de esto está bien, esto está mal, esto es correcto, es incorrecto. O sea, estamos diciendo que la referencia es nada y que la verdad absoluta es nada, con lo cual nada puede chocar contra la nada, ¿sí? Ninguna opinión que yo tenga y ninguna perspectiva particular que yo tenga puede estar en desacuerdo con la nada misma, ¿sí? Por lo tanto, como ves, el tener como referencia o como base de mi perspectiva esta referencia ninguna, esta referencia nada, es lo que me permite poder vincularme y relacionarme con cualquier otra perspectiva particular, por más distante y diferente que sea de mi propia perspectiva particular. Y además, sin tener que renunciar a mi perspectiva particular, yo puedo creer que el propósito de toda la existencia es generar y expandir conciencia y no por ello estar en lucha o estar obligando o estar corrigiendo a otros para que cambien su mirada personal y se adhieran a mi propia manera de ver las cosas, que yo creo y sé y tengo la certeza de que todo el universo tiene el propósito de generar conciencia. Bueno, cuando mi referencia no es mi verdad particular, sino que mi referencia es esa verdad absoluta nada, yo voy a poder relacionarme y vincularme con cualquier otra perspectiva. Voy a tener recursos, voy a tener una base sólida, esa nada, fíjate qué incongruencia, ¿no? Estamos diciendo que la nada es una base sólida. Bueno, ahí está la paradoja, ¿no? Sería la base sólida que me va a permitir vincularme y relacionarme con cualquier otra perspectiva particular de cualquier otra persona o elemento del universo. Que la verdad absoluta es nada, automáticamente estoy diciendo que todas las demás verdades, todo lo demás a lo que yo le llamo verdad, son verdades relativas. Porque acabo de decir que la verdad absoluta es nada. Así que cualquier otra verdad ya no es absoluta, es relativa. ¿Relativas a quién? A mí, a la persona que está observando esa verdad, ese axioma, esa premisa base, como le quieras llamar, ¿sí? Y esto es una sutileza que se nos escapa a muchos, a mí la primera. Entonces, lo que estamos haciendo en este desarrollo es tomar como referencia la verdad absoluta, nada, y a partir de ahí vamos a ser conscientes
que todo lo demás que digamos son verdades relativas, son axiomas o premisas base que yo tomo para poder hacer un desarrollo teórico de una nueva perspectiva que me permita relacionarme y funcionalizar mis conflictos de una manera distinta a como lo venía haciendo ahora. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a poder tener en nuestro haber dos tipos de verdades. Una verdad absoluta nada y verdades relativas, que serían los axiomas o premisas base, sobre los que vamos a hacer todo un desarrollo, sobre lo que vamos a estructurar toda una perspectiva, toda una forma de ver las cosas. Esas verdades relativas o esos axiomas base sobre los que vamos a sustentar toda nuestra perspectiva, ¿son erróneos, son falsos, son peores que esa verdad absoluta nada? No, son necesarios. ¿Para qué? Para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber movimiento, para que pueda haber percepciones, colores, para que pueda haber dinamismo, es decir, para que pueda haber existencia y para que pueda haber conciencia. Así pues, ¿las verdades relativas son mentiras? No, son verdades relativas. No tienen por qué ser mentiras, son verdades relativas al observador que en ese momento está tomando esa verdad como premisa base para percibir lo que percibe. Así que quiero dejar esto muy claro en este desarrollo. Vamos a tomar dos tipos de verdades. ¿Para qué quedarnos con una si podemos tener varias? Entonces, vamos a tener la verdad absoluta nada, que va a ser nuestra referencia última siempre, en última instancia, y por otro lado vamos a tener esta verdad relativa o axioma o premisa base, que es que la existencia, todo lo que existe, tiene como último propósito, como última finalidad, el generar y expandir conciencia. Desde este lugar es desde el cual vamos a montar todo un desarrollo y toda una nueva manera de relacionarnos y de vincularnos con nuestros conflictos, que hasta ahora la única perspectiva que teníamos para relacionarnos con ellos es ¡qué rollo los conflictos! Ahora, gracias a este axioma que nos dice que todo lo que existe, todo lo que ocurre, tiene como propósito generar conciencia, por fin vamos a poder dotar de sentido y de coherencia a nuestros conflictos y a nuestras molestias. ¿Sí? Por fin vamos a poder darles un sentido, un propósito, una coherencia, una lógica, una función. Vamos a poder tener una perspectiva tan amplia que nos va a permitir absorber, asumir y aceptar todo aquello que llega a nuestras vidas, porque todo aquello que llega a nuestras vidas tendrá, según este axioma base, el propósito último de ayudarnos a desarrollarnos, a evolucionar y a llevarnos hacia una transformación personal que nos dote de una cada vez mayor conciencia. Así que aquí vamos a dejar planteado, como ves, pasito a pasito, muy despacito, muy poquito a poco, vamos a dejar planteadas estas bases teóricas y fundamentales de todo este despliegue, de todo este desarrollo que vamos a hacer en este canal, sobre los que seguir luego montando más y más perspectiva, más y más tomas de conciencia. Así que aquí lo dejo, me despido hasta el próximo martes, un abrazo enorme, chao.